Hola, buenas tardes, bendiciones a todos. Acá estamos esperándole a una hermana que está llegando, así que bueno, estamos haciendo tiempo. Mientras se van conectando, charlamos un poquito acá entre los hermanos. Vamos a abrir con una oración, antes que nada. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por poder reunirnos en el nombre de Él, conforme a tu palabra y a tu voluntad, sabiendo que así Él puede dirigirnos y está en medio de nosotros, siendo nuestra cabeza, nuestro líder, y teniendo nosotros este gran privilegio de ser coordinados por Él, Padre. Gracias por este gran privilegio de participar de la reunión de Él, por habernos escogido a esto para funcionar en este cuerpo, a medida que nos comunicamos con Él de acuerdo a tu voluntad. Y bueno, gracias a vos, Señor, por la paciencia, el amor y la misericordia que extendés a nuestras vidas, sustentándonos y cuidándonos. Y te quiero dar gracias por la enseñanza de hoy, por todos los que vamos a escuchar esta enseñanza, por la señal de internet, y bueno, todos los que se van a conectar, para que todo sea para edificación y para la gloria de tu nombre y de nuestro amado Padre por medio tuyo. En el nombre de Jesucristo, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hola Guillermo, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Acá estamos esperándole a una hermana, está llegando, se retrasó un poquito. Veníamos compartiendo acerca de lo que es la grata comunión entre los hermanos en Cristo, ¿no? Cómo muchas veces vamos perdiendo ciertas costumbres cristianas que te inspiran y te motivan a seguir en comunión con nuestro Padre, principalmente por medio de nuestro Señor. Y recordábamos acá con los hermanos cómo antes nos íbamos a las reuniones 3, 4 horas antes, a veces 2, 3 horas, y tomábamos mate y compartíamos. Ya uno sacaba la guitarra, tal vez ya cantábamos un par de canciones, y la verdad que era tan grato esto, que son cosas que no tenemos que perder como familia de Dios que somos, ¿no? La comunión, como hoy vamos a tocar mucho sobre esto, ¿no? La comunión es tan importante y es lo que motiva al creyente a seguir. Y la comunión hoy vamos a ver que no es simplemente una relación entre Luciano y yo, o mi Señor y yo, o el Señor y nosotros. Las comuniones, hola Norma, Dios te bendiga, es una relación de obra, algo para hacer, ¿no? Así que ahora sí, ya comenzando con este tema. Hola Yani, Dios te bendiga. El llamamiento de Dios, la tercera parte, nuestro llamamiento. La tercera parte sería esta, y nuestra respuesta. ¿Verdad? Y obviamente que nuestro versículo tema es 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9 es el versículo tema. Porque ¿a qué nos llamó Dios? Hoy yo les sugiero a los que van a escuchar esta enseñanza, porque hoy ya vamos a entrar prácticamente en la carne, en lo que es la palabra, que escuchen las dos enseñanzas anteriores que empezamos a ver superficialmente y nos fuimos metiendo despacito. ¿Cómo estás, Yani? Dios te bendiga. Hoy vamos a ver realmente acerca de nuestra respuesta a ese llamamiento. Fíjate que Dios acá en el versículo 9 te dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Lo primero que nosotros debemos saber de este versículo, que está, como dije en la enseñanza anterior, en un contexto de reprensión y de corrección. ¿Qué es lo que te hace la reprensión y la corrección? Te vuelve a la doctrina.
No es que te reprende, sino que te trae a la doctrina original que se enseñó, esa que los apóstoles decían, hola Pedro, Dios te bendiga, que los apóstoles decían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se acuerdan? Sí. Hechos 2:42, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y la oración. La reprensión te hace eso, te trae a la doctrina. Este versículo, 1 Corintios 1:9, está en ese contexto de reprensión. Ahora, nosotros vamos a meternos, 1 Corintios 1:9, bien adentro de esta reprensión, como quien dice, bien en la carne de esta reprensión, para tener la doctrina pura de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, versículo 10, os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Desde ya te digo, esto se logra cuando prima Jesucristo, porque es la cabeza de Él, la mente de Él y la dirección de Él que uno sigue. No mi cabeza, no tu cabeza, no la cabeza de otro. Que acá viene la reprensión, ¿no? Quiero decir que cada uno de vosotros, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Por qué? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Qué podemos decir esto de este relato y compararlo a nuestro día y tiempo hoy? Mirá, hermanos, si vamos a entrar bien en la carne de esta doctrina, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, es como decir, yo soy de tal religión, yo soy de tal denominación, yo soy de tal y tal y tal. ¿Y sabés lo que eso hace? Lo que decía la palabra acá, que te divide. Y que lo que menos uno hace y te aleja de este gran llamamiento de Dios a tener comunión con Jesucristo. Ser de una religión, pertenecer a una denominación, lamentablemente la palabra te dice que te aleja del llamamiento de Dios a responder a la comunión con Jesucristo. Esa comunión con Jesucristo es la obra que nosotros tenemos que llevar adelante. ¿Cómo la llevamos? Reuniéndonos en su nombre, en nuestras casas. Reunirnos en Cristo, no en religión o denominación. Fíjate ahí nomás, a la vuelta para atrás en Romanos 16. Romanos 16, versículo 5 te dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Vieron? Las iglesias de aquella época, por darte un ejemplo, se reunían en las casas, no tenían una estructura física. La iglesia somos nosotros. ¿Entienden? No una religión, no una denominación. Y nosotros fuimos llamados para ser la iglesia de Dios a tener comunión con Jesucristo. La religión, la denominación, lamentablemente, te dice la palabra de Dios que te aleja de la comunión porque no pensás una misma cosa. Ahí comienzan las contiendas. Porque si vos predicás que tenemos que tener comunión con Jesucristo, vamos a terminar con muchos problemas. Y solo con Jesucristo. Porque así tenemos comunión con Dios. Ahí vamos a evitar muchos problemas, hermanos, porque en la denominación y en religión existe un sinfín de ritos y dogmas que no comparten con el otro y por eso hay contienda y refilones. Esto es lo que hizo el adversario. Ya que él no puede evitar que los llamados en su nombre sean salvos, lo que sí puede evitar es que vos y yo tengamos comunión con Jesucristo, que es lo que trae nuestras recompensas, el fruto del Espíritu.
La respuesta de Dios para esta vida y la venidera. Las promesas activas en mi vida. Hola Miriam, Dios te bendiga, ¿cómo te va? Eso es lo que puede evitar cuando ¿qué? Cuando nos seduce, cuando nos tienta con este tipo de cosas. Ya que no puede evitar que seamos salvos, porque eso ya fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. La salvación está disponible para todos, pero Dios sabe quién se va a salvar y quién no. Él no puede evitar eso porque la obra que Jesucristo hizo fue completa, pero a tal punto de completa que su obra también te lleva a que vos tengas la posibilidad de tener comunión con el Hijo de Dios. Lo cual te hace tener comunión con Dios. Y si vos te alejas de la comunión con Jesucristo, ¿te alejas de la comunión con Dios? Obviamente que sí. Ese es el engaño, mi hermano. Hola Ale, Dios te bendiga. El engaño de ser de Pablo, de ser de Apolo, de ser de religión, de ser de denominación, es que vos te alejas de la comunión con Dios. Y es sutil, porque está la palabra ahí, principio de la palabra. Pero ¿sabe qué pasa? No tienen una misma mente, no tienen un mismo pensamiento, hay contienda siempre. ¿Por qué? Porque no prima Cristo. Prima la religión, prima la denominación y prima un montón de cosas menos este llamamiento que nos hizo Dios a tener comunión con Jesucristo. Ahí capaz que Lucía y yo tal vez vamos a tener una diferencia en este versículo acá, pero ¿sabe qué? En Cristo nos unimos. ¿Y nuestra diferencia? Dejamos de lado. Pero en la religión, en la denominación no suceden estas cosas. ¿Entendés? Nosotros venimos a trabajar para Cristo. Fíjate lo que hacía Pablo, lo que hizo en sus últimos tiempos en Hechos 28. Versículo 30, en los últimos dos versículos, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibían a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Esa era la iglesia en donde él se movía, ahí, en la casa. Esa es la voluntad de Dios. Vos no tenés una estructura física como para contener a Dios. La casa de Dios, hermanos, somos nosotros en Cristo. Espiritualmente, no es una estructura, ese tipo de estructura, todo lo que sea religión y denominación, como le dije a un hermano, eso ya no es más la voluntad de Dios. Le damos gracias a Dios porque aprendimos la palabra, pero con el tiempo el Señor nos fue llevando y empezamos a adquirir un conocimiento en Él y nos dimos cuenta de que hoy la casa está en nuestro Señor Jesucristo. Él es la principal piedra del ángulo. Si Él no es la principal piedra del ángulo y es la religión y es la denominación, o inclusive es esta reunión y no Jesucristo, y bueno, estamos en el horno como todos, ¿viste? En contienda, en divisiones, haciendo interpretación privada, y menos teniendo comunión con Dios. ¿Entienden? La voluntad de Dios es que nos reunamos en Cristo. Esa es la obra que yo tengo que hacer, que vos tenés que hacer y que todos tenemos. ¿Cómo llama a Dios hoy a la gente? Como decía, os rogamos en nombre de Dios, por medio de Cristo, reconciliados con Dios. Me utiliza a mí en Cristo para que se reconcilie con Dios. Yo soy el que tengo que ir a hacer la obra, porque Dios en Cristo ya hizo esa tremenda obra de salvación y darme a mí la posibilidad de tener comunión con ellos. Imagínate vos que yo pueda tener comunión con el Hijo de Dios y con Dios mismo por medio del Hijo. Poder dirigirme perfectamente a ellos. Es decir, yo así, insignificante soy.
y tengo ese honor y privilegio. Si nosotros pudiéramos entender este gran versículo, Romanos 14, estos dos grandes versículos, y acá entramos en la carne, hermano, meditar. Y yo sugiero a los que escuchan esta enseñanza, hola señora, usted, Adri Flor, no sé cómo es su nombre, cómo le va, Dios la bendiga, pero si pudiéramos entender estos dos grandes versículos, y sugiero que meditemos en estos dos grandes versículos en el transcurso de la semana, a nosotros se nos haría más fácil hacer la obra del Señor. Fíjense en Romanos 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Del Señor somos. Es la obra de Él en donde yo trabajo. Si yo puedo llegar a entender un poco de este versículo con alguien más, yo te aseguro que vamos a poder llegar a tener, como dice acá, hablar una misma cosa, estando perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, como dice 1 Corintios 1:10. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque del Señor somos. No somos de la religión, no somos de la reunión de Norberto, no es mi reunión. Yo oro y le doy gracias al Señor por ser partícipe de la reunión de Él en la casa que habito. Así nomás yo aprendí a orar así y sugiero que se haga así, porque acá coordina Jesucristo. Yo cuando me vengo a la reunión acá, el líder es Jesucristo. ¿Te inspira? ¿Cómo te inspira? Ahora vamos a ver cómo trabaja Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando dirige la reunión, porque a Él Dios prepara todo como para que no haga falta ningún tipo de estructura o genialidad humana para dirigir estas cosas, que es lo que ocurre en la religión, en la denominación y en tal vez algunas que otras religiones, reuniones donde no prima Jesucristo. ¿Cómo trabaja Jesucristo? Bueno, vamos a ir a ver estos grandes ejemplos en Hechos 10. Hechos 10, cómo se movieron estos grandes hombres. Hechos 10. Y fíjate vos que cuando Dios se quiere acercar a alguien, de una manera u otra se acerca. Por medio de Jesucristo, por medio de un ángel, por medio de quien sea, Dios obra. Y dice en el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, imagínate, si cualquiera se va a atemorizar, ¿no?, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía ahora pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Fíjense cómo Dios y nuestro Señor se mueven acá. Como nuestro Señor no necesita nada.
dio ningún tipo de genialidad humana para reunirnos en Cristo. Necesita un corazón nomás, hermano. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba de las 4 puntas, atado de las 4 puntas, y era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Señor, no. ¿A quién se dirigía Pedro como Señor? Bueno, ustedes saben. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Estos eran los judíos, los judíos duros, ¿no? Ellos seguían las leyes de Dios, pero acá Jesucristo enseñándole, le dice, y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Porque Dios limpió todo esto por medio de Jesucristo. Nos unió para que tengamos comunión con Jesucristo. No vamos a volver a lo inmundo nosotros. Volvamos a lo limpio, a reunirnos en Cristo en nosotros. Nosotros reunirnos en Cristo. ¿Viste? E hizo esto 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaba si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿qué cosa? El Espíritu, hermano. El Señor trabaja por medio del Espíritu. ¿Entendés? No necesita otro tipo de cosas. Vos tenés Espíritu Santo, yo tengo Espíritu Santo, todos tenemos Espíritu Santo hoy. Hoy no necesitamos otra cosa como para conectarnos con Jesucristo y con nuestro Padre por medio de Jesucristo. ¿No entendés? Y su palabra. El entendimiento viene ¿por quién? Por Jesucristo. Si prima Jesucristo, nosotros vamos a tener entendimiento. Si no prima Jesucristo, vamos a tener contienda, divisiones. No vamos a pensar una misma cosa. No vamos a estar unidos. No vamos a tener un mismo parecer, hermano. Vamos a tener divisiones, porque yo soy de Pablo, o de alguna religión o denominación. Él es de Cefa, o de alguna religión. Y no basta Cristo. ¿Entendés, mi hermano? Pero cuando está Cristo, acá dice el Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues. Ninguno vive o muere para sí. Fíjate la orden que le da. Y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo, dice, los he enviado. ¿Será? Tremendo eso. Le dio una orden a Pedro. ¿El tipo que hizo? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: y aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Qué hizo este Pedro? Entonces, haciéndolo pasar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Llevó a algunos creyentes, porque esta era una movida importante. Era la primera vez que los gentiles entraban. No era la primera vez, pero casi la primera vez que nos vamos a ver la primera vez, porque Felipe se arrimó el espíritu, ya le llevó a otro, pero Pedro era una columna ahí en la iglesia. Entonces vengan conmigo, porque acá Jesucristo es el que manda.
Digo, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, ¿no? Juntó en su casa una pequeña reunión que después vino a ser una iglesia. ¿Entendés? Mas cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a su pie, adoró, dijo. Mas Pedro le levantó diciéndote, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Tremendo esto. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, por medio del Señor, que a ningún hombre llame común o inmundo. No es común reunirse solo con Cristo o inmundo, hermano. Es lo limpio, ¿entendés? Es lo limpio. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho revenir? Pedro había recibido revelación hasta cierto punto, pero hasta ese momento no sabía. Pero así se mueve Dios en el Espíritu. Y nuestro Señor en el Espíritu de cada uno. Dios por medio de Jesucristo y Jesucristo en el Espíritu. ¿Entendés? No necesita más nada. Esto es algo tremendo, hermano. Porque vos no necesitas una estructura grande, una religión, una denominación para servir a Cristo y colaborar así con Dios. Que es la única manera que Dios dejó disponible para hacerlo. Cualquier otra cosa es soberbia. Te voy a decir bien, es soberbia, porque prima la obra del hombre antes que de Dios. No, porque mi religión, porque mi denominación, todo el trabajo que invertí. Dios invirtió la vida de su Hijo, esa es la obra donde nosotros trabajamos. Déjame decir que yo prefiero ser obrero de Dios que obrero en una religión o denominación. Que me paguen el sueldo a mí, tranquilo, Dios y Jesucristo, no una religión o denominación como quien dice. Porque eso, no, trabajé tanto en mi obra, trabajé tanto en mi denominación y bendijo tanto Dios estas cosas. No, hermano, te alejó de la comunión con Dios. Te levantó la soberbia. La palabra te dice, asociándoos con los humildes. ¿Qué humilde? Humilde a Cristo. A responder ese llamamiento. A que Cristo es la cabeza. A que Cristo es el que tiene que primar. El que maneja y sustenta la iglesia. El todo de parte de Dios. Porque aquel que todo lo llena en todo, dice la palabra, es el que lo hizo. Cristo es sobre todo. Cuando eso no está así en mi corazón y está en mi corazón otra cosa, la reunión de Norberto, la reunión de fulano, la religión, la denominación, y bueno, vos vas a tener contienda, vas a tener divisiones, no vas a tener comunión con Jesucristo, y obviamente que te vas a alejar de la comunión con Dios. Esa es la pura verdad. La religión y la denominación que hace, lo único que hace es hacer que vos y yo confesemos a Jesucristo como Señor, a Jesús como Señor, creyendo que Dios lo levantó de los muertos y recibimos la salvación. Eso es algo inevitable ya, y el adversario sabe, pero lo evitable es que yo tenga que comunión con Jesucristo. Me bombardea con tentaciones. No, bueno, Norberto, sabés tanto, ¿por qué no te mandás un librito y lo ponés a la venta? Porque vos podés vivir el Evangelio. Voy a hacer un libro, pero gratis. Ese sí, le tengo en el ojo, sí, pero gratis, porque ¿sabe qué? El libro ese no es mi sabiduría, es la palabra de Dios. ¿Entendés? Es la palabra de Dios.
Y a mí, yo tengo, por cierto, y estoy convencido, y aquí los que caminamos con Dios y con nuestro Señor, sabemos perfectamente que el que nos paga a nosotros es Jesucristo. Y te digo que vas a ganar más que vendiendo millones de libros. Porque te paga mucho más abundantemente de lo que pedimos entender. Así de grande es nuestro Padre, es nuestro Señor Jesucristo, moviéndose en el Espíritu. ¿Verdad? Esto es algo tremendo, ¿ves? Y después recibieron el Espíritu Santo esta gente. Hablaron en lengua. ¿Entendés? Manifestaron el poder de Dios. Nosotros tenemos que aprender a manifestar el poder de Dios. La única manera de que yo manifieste, vos manifieste y manifestemos es que prime Cristo. ¿Entendés? Porque Cristo se mueve por medio de ese Espíritu de Dios. ¡Tac! Te toca el Espíritu. Fíjate ahí, Hechos 8, un poquito más atrás. Y mirá esto en el versículo 26. Un ángel del Señor, fíjate cómo el Señor Jesucristo utiliza todos los recursos, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, de reina de los etíopes, un gentil, ¿entendés? Un extranjero, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate al carro. Fíjate, junto al carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía la profecía de Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lee? ¿Entendemos nosotros, hermanos, cuando leemos que tenemos que tener comunión con Jesucristo, que ese es nuestro llamado? Que tenemos que reunirnos en Jesucristo, que esa es nuestra manera de responder, que tiene que primar Cristo en nuestra vida. Entendemos que no tenemos que decir yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de religión, que no tenemos que estar más en estas cosas, porque estas cosas son las que causan divisiones. Fíjate cómo el Señor se movió con este tipo, porque cuando entendés, el Señor te lleva a hacer esta obra. Allá hay uno que va a creer, y el Señor te lleva a hacer esta obra. ¿Y qué pasó con el etíope? No entendía lo que leía, porque obviamente no conocía a Jesucristo, y justamente lo que leyó era acerca de la profecía de Jesucristo. Toda la Biblia es acerca de Jesucristo. Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios es acerca de los escritos de Jesucristo. Esa es la fe que nosotros profesamos. Y fue bautizado, recibió Espíritu Santo. ¿Me entendés? Esto es algo tremendo. Y fíjate lo que dice el versículo 39. Cuando subieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, dice. Mirá eso. Para estudiar. Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Fíjate vos eso. Con acá ya está hecha la obra, ahora yo sigo con el eunuco, vos venís para acá que te necesito. Y tú, que el Espíritu arrebató a Felipe. Y el tipo no lo vio más. ¿Cómo estos tipos se movían así? Y establecían iglesias, personas que movían su palabra en casa. ¿Cómo se movían así? Porque primaba Jesucristo en su vida. Nosotros podemos movernos así, hermano, si Jesucristo prima en nuestra vida. Esta es nuestra respuesta a Dios.
No hay otra manera de responder a Dios, porque el llamamiento lo hizo Dios. Nosotros respondemos a Dios cuando obedecemos a Cristo. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y tenemos que meditar ese versículo, hermano. Tenemos que meditar ese versículo. ¿Cómo respondemos a Cristo? Mirá, 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 10. Versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra carne tiene deseo de hacer cosas. Yo te iba a decir una cosa, bueno deseo. Che, ¿por qué no hacemos una asociación? ¿Viste? Una denominación para... No tenemos necesidad de eso, a no ser que la ley nos mande. Pero la ley no te manda en este país. Y en ningún país, creo que de Latinoamérica. La asociación, la estructura ya la hizo Dios en Cristo. Lo que tenemos que hacer nosotros es reunirnos en nuestras casas en el nombre de Jesucristo, para que Él esté en medio de nosotros liderándonos por medio de su Espíritu. Así como hacían ellos. Nada más. Ahora, si en Alemania, por ejemplo, porque hay países que son jodidos, que establecen la ley, ¿viste? Vos decís que sos cristiano y ya te cobran un impuesto porque sos cristiano. Bueno, ahí sí, vamos a armar una asociación, porque no tenés que irte a no podés ir a una religión donde viven incorrectamente, ahí, porque la ley ahí se te aprieta, ¿viste? Justamente miramos un documental con Carmen, que en Alemania te cobran un impuesto por ser cristiano. Bueno, entonces si me van a cobrar un impuesto, sí, bueno, ahora sí hacemos una asociación, porque obviamente yo no voy a ir a ser pentecostal o bautista o de alguna denominación X. Vamos a armar una asociación en Cristo. Ahí sí. Bueno, porque la ley humana pero acá no hay leyes. Acá hay libertad de culto, hermano. Vos armás una asociación, una religión, todo ahí para acumular dinero, hermano. Y las ofrendas, yo te iba a decir que si bien las ofrendas son para los santos, y muchos de esos santos sí eran líderes, obviamente, eran para sus necesidades nomás, no para sus lujos, pero también son para todos los santos que necesitan. Hay iglesias que compartían con otras iglesias porque tenían necesidades de las otras iglesias, y de estas iglesias abundaban, y como eran familia en Cristo, se ayudaban los unos a los otros, ¿viste? Ponerle acá al Santo Encantado un incendio de la Gran Siete, y ponerle que tengamos nosotros hermanos en Cristo que tienen cosecha y que viven de esas cosas, y nosotros tenemos sueldo acá y podemos, vamos a mandarle un poco de guita para que ellos puedan poder replantar todo ese tipo de ofrenda, ¿viste? Ayudamos a los santos, ¿viste? ¿Entendés? Y los líderes dice que eran los que administraban eso. No administraban para ellos nomás, los líderes de hoy administran para ellos y guardan en su bolsillo. Administraban para todos los santos, y decía que ninguno de ellos tenía necesidad. Vamos a leer ese versículo antes que nada, Hechos 4. Hechos 4. Dice, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos, aquellos que tenían más de 2 o 3, ¿viste? Y les sobraba, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad. O sea, de todos los hermanos, ¿viste? Decime qué religión y denominación hace esto, por favor, porque esto sí que no existe más. Esto es cristianismo que se lee acá,
pero que no se vive, ¿entendés? Esto es algo que se tiene que vivir. Vamos a 2 Corintios 10, hermano. Esto es reunirse en Cristo, ¿entendés? Que vos entendés que la vida de aquel hermano vale Cristo. Entonces vos te jugás por la vida de aquel hermano y aportás, ¿viste? Y si yo también tengo que comer, hermano, bueno, en vez de comer milanesa hoy, voy a comer un arroz con huevo frito para que mi hermano coma arroz con huevo frito, por lo menos hoy, ¿entendés? Y no, hoy no voy a comer milanesa, voy a dar para que mi hermano, ¿entendés? Porque vale Cristo eso, ¿entendés? Ese es el sentido. Eso es lo que hacían ellos, lo que no se hace hoy. Bueno, se está haciendo entre las iglesias que somos de Cristo. Gracias a Dios. ¿Entendés? ¿Y cómo hacemos esto? Porque aunque andamos en la carne, versículo 3, no militamos según la carne. ¿Dónde? No guardamos todo para nuestros bolsillos, guardamos para todos, ¿viste? Versículo 3, 10:3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque el Espíritu nos lleva a preocuparnos los unos a los otros, a unirnos en Cristo. ¿Entendés? Porque ese hermano tiene mucho valor en Cristo. ¿Entendés? Porque Cristo murió por él también, como por mí. Entonces vale para mí. Esos son, militamos según el Espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Entendés? Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenés que derribar la altivez y ser humilde. Te reuní en Cristo, teniendo comunión con Cristo y así con Dios, y terminar con toda la religiosidad denominacional que existe y nada más, ¿viste? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar o disciplinar, dicen otras versiones, toda desobediencia con vuestra obediencia, para que cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que si vos no estás pronto para castigar o disciplinar a otro hermano, bueno, vos no estás obedeciendo a Cristo. Si vos le decís que está todo bien, hermano, no pasa nada, no es para tanto, bueno, no es así, porque Jesucristo cuando tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás, no dudó ni un minuto. Cuando tuvo que sacarle a patadas a esos que estaban en el templo, le sacó a patadas. Comercial no dudó ni un minuto. Cuando se dio vuelta y le dijo, ¿acaso quieren irse ustedes también? No, porque duras palabras ha dicho. ¿Ustedes se quieren ir también? Váyase, no hay problema. Se dijo sin ni un pelo en la lengua. ¿Entendés? Él realmente reprendió, hermano. Y si nosotros no nos hacemos esto, porque esto es lo que nos hace volver a Cristo, nos hace estar perfectamente unidos, tener una misma mente, un mismo parecer, de que prime Cristo. Ahora, un punto y coma acá, un punto y coma allá, que vos y yo tengamos diferencias, nos hace que nos siga primando Cristo. Pero que prime Cristo, ¿en qué sentido? En la obra de reunirnos en Cristo, y no en una religión, Apolo, Cefas, Paulo o una denominación, sino en Cristo. Esa es nuestra obra, hermano. Ahí está la carne. 1 Corintios 15. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de ¿quién? Del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. No le gusta mucho esto. Claro, van a tirar la cara, van a bloquear ahí en el Facebook, en el WhatsApp, ¿viste? ¿Cómo es así que mi denominación, mi religión? Y hermano, no te digo yo, dice la palabra de Dios. ¿Entendés?
Si vos entendés que no sos de la religión, no sos de la denominación, pertenecés a Cristo y únicamente a Cristo, y a Él a quien tenés que obedecerle, bueno, entonces va a ser más fácil el asunto. Pero bloqueame todo lo que quiera. A mí Cristo no me bloquea, ¿viste? Pero haciendo eso bloquea a Cristo. Apagar el espíritu y dejar de tener comunión con Dios. ¿Entendés? Bloquea a Cristo, apagar el espíritu y dejar de tener comunión con Dios. Por eso la palabra te dice, no menosprecéis la profecía, no apaguéis el espíritu. ¿Entendés? Porque la profecía, ¿cuál es la profecía de Dios? Comunión con Jesucristo. No con Apolo, no con Cefas, no con Pablo. ¿Entendés? Que esa es la religión y la denominación y metele el nombre que vos quieras. ¿Entendés? Pero eso te separa de Cristo, apagar el espíritu y perder la comunión con Dios. Así que, hermanos, este es nuestro llamamiento, al que nosotros tenemos que responder. Dios los bendiga, gracias por estar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y solamente por Él, te agradecemos infinitamente por este gran privilegio de poder estar juntos en Él, y a vos, Jesucristo, por reunirnos en vos, dirigiéndonos, exhortándonos, amonestándonos con la palabra de nuestro amado Padre, con tu palabra, con tu voluntad, que es la de nuestro Padre, por medio de ese grandioso espíritu que tenemos en nosotros y de las Escrituras referente a vos. Gracias por esta gran comunión que tenemos con vos y con nuestro Padre por medio tuyo, por confirmar esta obra en nosotros y por aumentar el número cada día de las iglesias para que sean confirmadas en tu obra, y solamente en vos se puede hacer esto. Te agradecemos por esto, en tu nombre Jesucristo, y a vos Padre, por Él. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.